¿Te imaginas una casa haciendo tareas, una bala perdida, o que literalmente te salve una campana o juegues con fuego? Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Espero que hayan entendido bien la estructura del género lírico en el video anterior. Recuerden que cuando hablamos de género lírico, hablamos de los tipos de textos poéticos que expresan emociones, sentimientos por parte de un hablante. Todo texto lírico tiene elementos internos y elementos externos. Los elementos internos corresponden al interior del poema. Ahí vamos a tener al hablante lírico, el objeto lírico, motivo lírico, temple de ánimo y actitud lírica. En la actitud lírica también tenemos tres tipos de actitudes: carmínica, apostrófica y enunciativa. Por otra parte, cuando hablamos de los elementos externos, hablamos de la forma, de la estructura del poema. Ahí tenemos los versos, las estrofas y las rimas. Recuerda que existen tres tipos de rima: rima asonante, consonante y libre o blanca. En el video de hoy vamos a seguir trabajando los temas de género lírico, pero específicamente vamos a interpretar el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Veamos a continuación. Muy bien, entonces vamos a revisar qué es el lenguaje figurado. Cuando hablamos del lenguaje figurado, entendemos que se refiere al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le designa. El lenguaje figurado se va a oponer al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra con su significado convencional. En otras palabras, utilizamos expresiones en lenguaje figurado con un significado distinto al que habitualmente conocemos, por ejemplo, el significado que aparece en el diccionario. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una frase que se ocupa comúnmente: hoy todo me resbala. Si lo analizamos con su significado literal, es decir, aquel que podríamos encontrar en un diccionario, entenderíamos que refiere a que la persona que dice eso tiene un cuerpo resbaloso, se le caerían las cosas, se le pasarían rozando. En cambio, si analizamos el lenguaje figurado, entendemos que se refiere más bien a que hoy nada podrá afectarme o molestarme. Utilizamos muchísimo el lenguaje figurado en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en frases coloquiales o frases hechas. Estas son aquellas que utilizamos comúnmente y que se han aprendido de generación en generación. Lo más probable es que tú utilices estas palabras sin darte cuenta, puesto que las has aprendido de tus padres, tus abuelos, etc. Estas frases pueden ir cambiando entre países, aunque es común que los países de habla hispana se mantengan de la misma manera. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, no me vengas con cuentos, meter la pata, estar hecho polvo, hablar hasta por los codos, eres un gallina, no seas burro, ser todo oídos, no tener pelos en la lengua, sentir mariposas en el estómago, etc. Si te fijas, utilizamos estas frases comúnmente, pero con un significado figurado, ya que no estamos diciendo literalmente que, por ejemplo, tenemos mariposas en el estómago, no les estamos diciendo que literalmente esa persona es un animal, es un burro, o que literalmente una persona tenga pelos en la lengua, sino que estamos expresando de otro modo. También utilizamos el lenguaje figurado en los refranes. Recuerda que los refranes son frases de origen popular que tradicionalmente se van a repetir de forma invariable, es decir, se van a mantener siempre igual. Y en esto se va a expresar un consejo o una enseñanza. Veamos ejemplos. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. No significa que literalmente una persona tenga un pájaro en una mano y que hayan 100 pájaros volando, sino que se refiere a que vale más tener algo fijo
que muchas variables que no podemos alcanzar. Veamos este otro ejemplo. A caballo regalado no se le mira los dientes. No significa literalmente que te han regalado un caballo y que no debes mirarle los dientes, sino que cuando te entregan un regalo no debes juzgar por su precio, su calidad, etc., ya que te están otorgando algo de regalo. También se usa mucho el lenguaje figurado en la publicidad. Recuerda que la publicidad va a buscar promover la venta de un producto o servicio y para eso va a utilizar muchos recursos y entre estos el uso de figuras retóricas o de frases con lenguaje figurado. Por ejemplo, tenemos aquí una publicidad de el champú Sedal. Dice: yo ya no me esponjo, como que fuese el león el que ya no tiene esa melena encrespada. Sabemos que literalmente no es el león el que se está limpiando con el champú. Estamos más que todo ante una personificación. Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí un producto, un jugo. Dice: los sabores que te llevan a casa. Literalmente no nos están diciendo que las frutas nos van a llevar, nos van a trasladar a nuestras casas, sino que al beber este producto vamos a transportarnos a través de la memoria y nos dará nostalgia de nuestro hogar. El lenguaje figurado ahora lo vamos a analizar en la poesía, puesto que es el espacio en el que más comúnmente vamos a encontrar lenguaje figurado. La esencia de todo poema y de toda poesía va a ser la utilización de palabras con un significado distinto, el embellecimiento del lenguaje, es decir, el uso del lenguaje figurado. Este uso se va a ver principalmente a través de las figuras retóricas o recursos literarios del lenguaje, figuras literarias. Van a hacer uso de estas para expresar los sentimientos o las emociones del hablante. También se utiliza el lenguaje figurado para jugar con los sonidos y el ritmo del poema, por ejemplo, el uso de las rimas o de ciertas figuras como la aliteración, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con este poema. Dice así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Si lo analizáramos literalmente, pensaríamos que el poeta, el hablante, se está refiriendo a unas golondrinas que van a volver o no van a volver al balcón de una persona. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el concepto clave, el más importante del poema, en este caso las golondrinas, que entendemos que son aves migratorias y que cada año llegarán a ciertos países. Si nos fijamos en los siguientes versos, entendemos que al decir en tu balcón sus nidos a colgar, a que estas golondrinas asistían constantemente al lugar donde se encuentra el ser amado. Si te fijas aquí, la oración está cambiada de su orden lógico. En tu balcón sus nidos a colgar. Lógicamente tendría que decir que las golondrinas vendrán a tu balcón a colgar sus nidos y no sus nidos a colgar. Estamos ante una figura retórica denominada como hipérbaton. Veamos la siguiente estrofa. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar. Entendemos que existen ciertas golondrinas que fueron testigo del romance. Sin embargo, estas golondrinas finalmente no volverán. Estamos entonces ante un poema que indica el rompimiento amoroso. Si el hablante quisiera expresar literalmente en un texto, simplemente podría decir que rompieron y no se volverán a ver. Sin embargo, va a utilizar un lenguaje figurado, un lenguaje mucho más expresivo para indicar el tema del rompimiento amoroso. Veamos otro ejemplo.
Tenemos aquí unas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Si te fijas acá, el hablante está ofreciendo lo que daría a cambio de ciertos elementos. Ofrecería un mundo, un cielo. Literalmente, una persona común y corriente no podría ofrecer el cielo, no podría ofrecer el mundo. Lo que está haciendo es exagerar. Estamos ante la figura retórica de la hipérbole. También está aquí utilizando lenguaje figurado, ya que si una persona lo entendiera literalmente, podría pensar que le está literalmente entregando el mundo, lo que sabemos que no es así. Veamos un último ejemplo. Tenemos aquí una canción que personalmente me gusta mucho. Dice así: subiendo el cerro el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto, cruzando mis brazos contra el pecho, en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro, y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños. Si te fijas, tenemos aquí expresiones que podrían entenderse literalmente, puesto que están simplemente describiendo actitudes y hechos. Van subiendo el cerro, cruzando el pecho, los brazos contra el pecho, etc. Vamos a tener también expresiones que van a utilizarse a modo de comparaciones. Por ejemplo, cruzo el pecho, cruzo mis brazos contra el pecho como un niño enfermo. Y finalmente vamos a tener también el lenguaje figurado. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños. Sabemos que literalmente esta persona no fue un pasajero, no se subió a un auto o un avión, sino que más bien está hablando de ser alguien que pasó por la vida de esta otra persona. Es decir, alguien que se convirtió en un recuerdo. Ahora te preguntarás, ¿cómo podemos hacer para interpretar el lenguaje figurado? Pues bien, para ello debemos primero que todo utilizar nuestros conocimientos previos para conocer las comparaciones o las metáforas que se están usando. También podemos analizar el texto en su conjunto, es decir, trabajar el contexto textual, las palabras que van a acompañar a la figura retórica o la expresión en lenguaje figurado. Y finalmente, vamos a buscar semejanzas entre lo que se dice literalmente y lo que expresa todo el contexto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, caminas como una tortuga, tengo que entender primero, según mis conocimientos previos, que las tortugas son lentas. Si analizo el contexto, entiendo que es una persona que se está refiriendo a otra. Finalmente, si yo busco semejanzas, entiendo que si una tortuga camina lento y le estoy diciendo a otra persona que camina lento, estoy comparando y expresando realmente que es esa persona la que está caminando lento. El lenguaje figurado entonces va a expresar de una manera diferente. Podemos utilizar el lenguaje figurado de manera cotidiana, en refranes, en chistes, en frases hechas, en publicidad, etc. Pero también lo utilizamos muchísimo en los textos líricos a través de figuras retóricas. Para poder interpretar este lenguaje necesitamos inferir por medio de nuestros conocimientos previos, pero también por medio del contexto textual del poema o del texto. Ahora entonces va a ser tu turno de interpretar el lenguaje figurado en un poema. Te explico las indicaciones a continuación. Vas entonces a abrir tu libro de lenguaje en la página 12. Aquí aparece un poema de Francisco de Quevedo llamado Definiendo el amor. Vamos a leerlo en conjunto. Dice así: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos ha cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor,
este es tu abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, en el que en todo es contrario de sí mismo. Si te fijas en este poema, hay muchísimo lenguaje figurado, está lleno de metáforas, comparaciones y antítesis. Lo que está haciendo el poeta es definir la palabra o el concepto amor. Lo que vas a hacer tú es escoger 3 versos, solo 3 versos, para interpretarlo. Por ejemplo, ¿qué querrá decir que el amor es hielo abrasador o fuego helado? ¿O qué querrá decir que es un andar solitario entre la gente? Vas a interpretarlo según tus experiencias personales y según lo que tú crees significa este verso. Una vez terminado, recuerda enviarlo a pamela.flores.flb@gmail.com. Vamos también a comentar este poema en la clase virtual de lenguaje. Muy bien, espero que hayas comprendido bien. Recuerda que si no entiendes correctamente, puedes hacer todas tus preguntas en las clases virtuales de lenguaje. Estas son todos los lunes a las 10 a.m. Recuerda también que se adjunta una guía a modo de resumen y que también puedes escribir a pamela.flores.flb@gmail.com. Espero que tengan una linda semana, que estudien y que se organicen correctamente. Nos vemos en la próxima clase y en el próximo video.